Bien, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de nuestro canal de YouTube. Y la verdad es que el de hoy es un programa de entrevista, pues como todo, súper interesante, porque tenemos la suerte de contar con el profesor Xavier Marcuello de Zaragoza y con la profesora Roberta Teresa Di Rosa, que es la decana de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Palermo, en Agrigento, y que, bueno, Sicilia es una tierra como pasa también en la frontera sur, que es España, el sur de España, pues un lugar de contraste, es un lugar en el que estamos experimentando, por un lado, la avalancha del sur, ¿no?, de refugiados, por otro lado, las consecuencias de nuestro sistema de bienestar afrontando la pandemia de la COVID-19, y los trabajadores y las trabajadoras sociales somos, digamos, la punta de lanza en parte de este proceso de afrontar y cuidar a nuestros conciudadanos. Entonces, la sesión de hoy es para hablar con esta visión A3, ¿no?, de Zaragoza, la UNED de Madrid y Palermo y Agrigento, para hablar de los retos del trabajo social en Sicilia comparados con los nuestros y cómo estamos afrontando en general, qué buenas prácticas hay, qué podemos contar a nuestros oyentes sobre el trabajo social en esta situación, en un lugar tan crisol de culturas, tan relevante como es Sicilia, un laboratorio, ¿no? Al final siempre lo ha sido a lo largo de la historia. Y por eso lo primero es darle la bienvenida a Roberta. Muchas gracias por estar con nosotros. Decana, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. De verdad un placer, una experiencia muy interesante. Y yo creo que uno de los avantajes del COVID está que nos está impulsando a experimentar cosas, por ejemplo, conversaciones como esta, ¿no? Entonces, algo que está viniendo como oportunidad nueva y muchas gracias para compartirla. Muy bien, y también tenemos a nuestro profesor Jaime, Marcollo, que además de un gran intelectual, es un gestor estupendo de todo esto de las grabaciones. Así que, Jaime, bienvenido. Bueno, Antonio siempre una cosa aquí que nos hace sacar los colores. Pues muchas gracias, Antonio, por organizar esta entrevista con Roberta, y buenos días o buenas tardes, según cuando se vea esto, Roberta, porque creo que es un lujo poder contar contigo y que después quien quiera nos escuche en el canal de YouTube de Trabajo Social Digital. Muchas gracias. A vosotros. Roberta, si pudieras, para todos nuestros oyentes, que tenemos miles, si pudieras tú sintetizar, como tú eres trabajadora social, estás allí, además has sido cooperante internacional en África, si tú pudieras decirnos, bueno, pues los 4 o 5 principales características de los problemas que afrontáis en trabajo social ahora mismo en Agrigento, ¿cuáles serían? Bueno, ahora mismo yo creo que puedo contestar en dos partes. La primera es antes hasta Genero, ¿no? Lo que pasaba en Sicilia hasta Genero y después, porque ahora el mundo será antes y después del COVID. Antes del COVID, yo creo que Sicilia era una tierra muy importante para la práctica y también para el estudio, el trabajo, la investigación del trabajo social, simplemente porque nos ofrecía una posibilidad de trabajar sobre la población italiana, sobre los problemas, las necesidades nacionales, porque es una región del sur y sabemos que el sur en Italia no tiene el mismo desarrollo económico y social del norte. Pero, entonces es una región donde hay particulares necesidades de la población nacional y el trabajo social eh, en la primera línea, ¿no? En este compromiso para mejorar la situación social de la población. Pero también es verdad que Sicilia hace años que es también central para migraciones. No solo para las migraciones que llegan, porque todo el mundo conoce para la tele, para el video, para YouTube y todo esto, todo de la gente que llega al Mediterráneo hasta Sicilia, que llega. Pero es verdad que ahora Sicilia yo creo que es un sitio donde tenemos que investigar sobre los sicilianos que se van. Porque ahora empezó hace unos años más a ser tierra de emigración. Los jóvenes se van todo para el norte, se van para la Europa, se van para los Estados Unidos, se van para buscar un trabajo digno al nivel de sus estudios. Porque lo que pasa es que quien que se quedan tiene que aceptar también compromisos de calidad de trabajo, ¿no?
Y entonces, pues es una tierra donde el trabajo siempre se mueve entre lo que llegan, lo que van, siempre una gran movilidad. Y esto, por esto yo creo que el trabajo social aquí siempre tiene esta característica especial. Siempre se tiene que trabajar sobre el momento. Es muy difícil hacer planes de largo periodo porque siempre nunca sabes si la gente con quien trabaja el mañana o después de un mes o después de un año será donde estás tú. Y entonces yo creo que esto está construyendo como un trabajo social más centrado, no en la emergencia, esto quiero explicarlo, no en emergencia, pero sí que es un manejo del tiempo distinto de otras situaciones donde se puede planear, por ejemplo, por 3 años, 4 años. Pero aquí nunca se sabe si el año próximo estaremos aquí. Muchas veces yo también viajo, me muevo para trabajar y muchas oportunidades pasan también gracias a la movilidad. Y esto, como está una tierra de gente que viaja, de viajadores, podemos decir, de intercambios, ¿verdad? Que un trabajo social centrado, por ejemplo, sobre la comunidad, sobre la gente, sobre la producción, sobre el barrio, no siempre consigue trabajar con los métodos clásicos de trabajo de comunidad o los métodos clásicos de trabajo de barrios, porque hay continuamente hay un intercambio, ¿no? De la población que lo hace muy, muy móviles, ¿no? Y esto lo normal, podemos decir, antes del COVID. Después del COVID, si quiere lo hablamos después, pero verdad que estamos descubriendo otra frontera, porque la situación de necesidades que había antes, por ejemplo, la falta de trabajo, la falta de empleo por los jóvenes y todo esto se está convirtiendo en una crisis social, porque es verdad que tenemos miles de familias que no tienen un sueldo, no sé cómo se dice, no tienen la certitud de tener sueldo cada mes para vivir. Y entonces ahora la pregunta que llega desde el territorio es de una ayuda que sea más material, que de construcción, de emancipación, de educación, todo esto. Lo que falta ahora es la comida. Pero hay miles de adultos que se quedan sin trabajo. Y verdad que el gobierno nacional, el gobierno regional están buscando proponer soluciones, ayuda económica y todo esto, pero son tan lentos a llegar. Por ejemplo, ayer hablaba con una señora que que está ayudando alguna familia y me decía que la ayuda económica del gobierno llegó ayer lo de abril, la parte de abril, y aún falta todo hasta julio, porque y esto crea una situación de vulnerabilidad nueva. Familias que normalmente serían de, por decir, clase medio, bajita, bueno, no estaban seguros, tranquilos, pero conseguían llegar al final del mes y ahora no. Y esto está bajando muchísimo el nivel de pobreza y entonces sube la necesidad y lo que se pide al trabajo social no es tanto de procesos de educación, de liberación, de promoción humana, cultural, social, simplemente de ayuda para vivir. Y esto nos está cuestionando a otro nivel. Sí, o sea que, Roberta, o sea que lo que parece es que realmente, bueno, yo creo que en España es parecido, ¿no? Lo que hay es una urgencia primera que nos lleva a cuestiones de subsistencia material, ¿no? Chaime, ¿tú cómo lo ves? Escuchando a Roberta, yo creo que hay casi como un retrato de lo que pasa en buena parte de España, ¿no? A mí me da la sensación que estamos en un contexto casi homologado mediterráneo y no se sabe si es un problema de las administraciones públicas mediterráneas, de la política propia mediterránea o de qué, pero ¿tú cómo ves el papel que podemos jugar desde el trabajo social en la toma de conciencia y transformación de los sistemas de gestión de todo esto? Porque muchas veces parece que es una cuestión de economistas, politólogos, pero yo creo que desde este contacto con las circunstancias personales de familias y de
personas, sujetos que tenemos próximos, pues eso, ¿qué papel crees que podemos jugar a la hora de llevar esta información a nuestros gobiernos e incluso a la Unión Europea? Porque en realidad aquí da la impresión que si no nos metemos en Europa va a ser difícil que salgamos juntos los países del Mediterráneo, ¿no? Sí. Por ejemplo, la situación del Comune de Palermo, ¿no? Hay dos colegas trabajadores sociales que están gestionando muy bien la organización de las ayudas. No tanto ser en primera persona, sino hacer como un trámite, una gestión de las ayudas para cooperativas, asociaciones, organizaciones que trabajan en el territorio y ponerle en contacto con el nivel político para que haya seguro un intercambio de informaciones, pero también la posibilidad de adaptar las ayudas a las reales necesidades. Porque lo que pasó en Italia es que el COVID llegó de una manera muy, muy distinta en los territorios, ¿no? Y al norte fue de verdad una tragedia infinita, pero lo que pasó es que para protegernos todos hemos asumido las mismas protecciones. Lo que pasó es que en Sicilia no teníamos el mismo nivel, afortunadamente, claro, el mismo nivel de epidemia, ¿no? Y era números menores, esto sí, creo que fue también gracias al lockdown que hicimos, y todo en casa, sin salir y todo esto. Pero es verdad es que como la gente no tenía ocasión de tener miedo, para como no había muchos contagios, no lo entendió bien por qué tenía que parar de trabajar. Y sobre todo esto fue muy pesado para la gente que si paraba de trabajar, paraba de comer. Y entonces digo, sí, claro, todo lo que se escucha es, claro, al norte no tiene que irse a trabajar porque, claro, si no se mueren. Esto se entiende. Pero sí aquí, donde yo vivo, donde yo estoy, no hay el mismo riesgo. Y para mí, parar de trabajar significa no tener nada para comer mis hijos. Es claro que esto te crea una situación también de ambivalencia hacia el gobierno, hacia la policía, el orden público. Esto te crea una situación también de dificultad y también este sentido de pertenencia se pone un poco en crisis, ¿no? Porque es como, no todo lo entiendes. Que es mejor que nos quedamos en casa. No todos pueden tener el lujo de poderse quedar en casa con un sueldo cada mes, o grande o pequeño, no importa, pero digo, con la certidumbre de tener algo, ¿no? Y por todo lo que necesita salir para comer, pues esto fue también, lo percibió como una injusticia, antes que no era justo para ellos. Como claro. Algo que fue algo que, como si el gobierno no se cuidaba de ellos, como si no pensaba a los problemas que tenían. Y esto yo creo que podía construir también un problema social, más allá del COVID. Y en este yo creo que el papel del trabajo social es muy, muy importante. Es para tener salda, para mantener esta relación, para explicar si sirve y sobre todo para, en italiano es contener, y contener para acompañar de una manera este sentido de miedo, pero también de rabia, frente a las políticas de protección, porque si no, esto va a crear una fractura social. Y entonces yo creo que el papel, más que, seguro que es entre la población y lo político, pero ahora yo creo que es también en la población para cuidar la relación social, para tener la posibilidad de mantener la percepción de estar todos en la misma sociedad, en el mismo barrio, en la misma ciudad, y que esto no sea algo que cree dos partes muy, muy separadas y con un abismo a la mitad. La verdad es que es súper interesante escucharte, Roberta. A mí me parece, además aquí en España está ocurriendo, no sé si en Sicilia, que además
en el caso de los migrantes o de los trabajadores que tienen que salir a trabajar en el campo, que son jornaleros, está ocurriendo además que hay rebrotes vinculados a justamente estos colectivos, entre otras cosas porque las condiciones sanitarias de las que disponen son muy limitadas en los albergues en los que están, en las casas de campo en las que descansan. Y quizás también ahí, no sé si es un trabajo social de emergencia, pero tener la capacidad de intervenir, de organizar, de trabajar con ellos, porque si no, puede ocurrir que incluso ahora no solamente el inmigrante o la persona con un trabajo inestable o la persona pobre sea alguien con quien no quieres ver, sino alguien de quien tienes miedo porque puedes enfermar. Y es un estigma muy grande, ¿no? Yo creo que ahí el trabajo social tiene que hacer una labor importante. ¿Vosotros en Sicilia experimentáis algo parecido? Lo que está pasando, lo que pasó en Sicilia con los migrantes, es verdad que en los últimos años, a partir del 2018, tenemos mucho menos migrantes que antes, porque después del último decreto Salvini, la acogida, los centros de acogida, muchos se cerraron y ahora tenemos prevalentemente menores o refugiados. Y entonces cambió también, ¿no? Como lo que están legalmente. Por lo que están legalmente, lo que pasó es que están cerrados en los centros, no podían salir. Y esto nos pidió a los trabajadores sociales que estaban trabajando con ellos un trabajo muy, muy importante también de mediación al interior de los centros, porque tener 100 personas, adultos o menores, no importa, cerrados en un sitio que no siempre está muy, muy lindo o muy acogente, muy, muy agradable, ¿no? Y tenerlos cerrados, no podían salir, no podían llamar nada, para ellos estar libre también, no sé, pensar algo por el futuro. Y era como un momento, sí que entendieron la necesidad de protegerse y de proteger a los demás, pero es verdad que se sufrió mucho, porque tener gente que no se conoce, que vienen todos de traumas, que tenían mucho, y tenerlo los mismos, de las mismas habitaciones, sin salir, porque normalmente esto lo pasa, pero están todo el día afuera haciendo actividades o estando afuera y vuelven solo para comer, dormir, y esto permite vivir muchas personas juntas, aunque sean muy, muy distintas la una de la otra, como cultura, la religión y todo. Si tiene que estar todo el día durante 3 meses encerrados juntos, esto fue un riesgo también, ¿no? Un riesgo de conflictos, de tensión, de violencia. No pasó nada, por lo que se sabe, no pasó nada de grave, pero sí que fue un trabajo loco por los trabajadores sociales que trabajaban con ellos, porque siempre que tenía que gestionar las relaciones, las emociones y pensar cosas, estrategias para tenerlos, para involucrarlos en cosas, para hacer y para pasar el día. Fue una muy, muy difícil. Con respecto a lo que pasó afuera, yo creo que aquí la cosa rara es que lo que pasó en Sicilia es que tenemos ni miedo de todos, no solo de los migrantes. Ahora está este miedo de tener el contagio, es algo que es también para los vecinos del piso, del otro piso. Y entonces esto fue más, yo creo, democrático. Tenemos miedo de todos, no solo de los migrantes. Y la cosa verdad es que por este mes se fue una suspensión de los problemas de los migrantes, porque en Italia siempre se habla los migrantes, los migrantes, los migrantes, los migrantes. Y ahora, por 3 meses, los migrantes se descansaron porque ahora se para el COVID, el COVID, el COVID, el COVID, ¿no? Fue como una pausa. Una cosa que fue rara, fue una pausa. Y entonces, pues, fue la situación muy peligrosa fue, por ejemplo, en los campos donde la gente vive en residencias ilegales, todos juntos, porque son todos clandestinos y trabajan en el campo y ni tienen papeles, ni tienen nada. Y allí nadie no es verdad, pero alguna ONG o como Emergency o otra Mediterránea, otras organizaciones se fueron en estos campos para dar mascaritas, para dar el desinfectante, para ayudarlos. Pero como ni tienen agua para ducharse mañana, era muy, muy difícil para el contagio. Pero esto es como ellos consiguieron hacerlo, no sé cómo, pero sin que nadie hacía
algo por ellos, ¿no? Y esto salió mejor, pero solo yo creo que fue una inteligencia toda de los migrantes. No ha habido una política de protección nacional o regional para impedir, para parar el riesgo que ellos hacían de contagio, por ejemplo, ¿no? Esto fue una cosa que pasó y pasó bien, pero simplemente porque pasó bien. Bueno, lo estamos así. Y para terminar, Roberta, como este es un canal de trabajo social digital, que tú también es una especialización que te gusta y en la que estás muy bien ubicada, ¿no? ¿Cómo ves tú el trabajo social digital en ese entorno, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando en estos meses? ¿Qué aceleración se ha producido? ¿Cómo lo ves? Bueno, hace un mes, más o menos, ¿sí? Hicimos 2 webinars, por vuestro ejemplo, porque nos das la inspiración para hacerlo también en Italia. Un webinar para trabajadores sociales sobre el desafío del trabajo social con el COVID y qué pasó con todas las oportunidades de utilizar los medios digitales como los smartphones o el ordenador para conectarse con los usuarios. Lo que salió de este momento de reflexión conjunta fue que al final lo que todos descubrieron es que también el digital puede ofrecer una forma de proximidad. Y esto era como un prejuicio que tenían muchos colegas antes, que pensaban, bueno, ahora voy a perder el contacto, voy a perder la relación. Y no, esto no pasó porque el deseo mutual de mantenerse en contacto permitió de mantenerse, de aprovechar de la oportunidad de los medios digitales, aunque no eran lo ideal, pero sí que consiguieron mantener la relación y mantener el sentido de proximidad. Esto me pareció muy importante. Entonces fue una oportunidad que quizá nos forzó, nos obligó, nos ha obligado a experimentar en este campo. Y honestamente no sé si vamos a continuar en qué misura se puede continuar, porque es verdad que aún hay una preferencia muy fuerte para la relación directa. Esto sí que pasa. Pero verdad que es como se ha abierto un camino, ¿no? Una puerta, y vamos andando ahora por otra manera de pensar lo posible. Eso es lo que... Pues es muy interesante escuchar lo que nos ha dicho Roberta. Lo que pasa es que también en estos canales la duración de las intervenciones tienen que ser un poquito más ajustada y como habíamos hablado ya que no estaríamos más de 30 minutos, pues yo creo, Antonio, que tenemos que felicitar a Roberta por su aportación y quizás emplazarla a otra pregunta sobre lo que nos acaba de apuntar. ¿Te parece bien, Antonio? Yo creo que sí, yo creo que incluso podemos hacer otro programa con Roberta, podemos acabar aquí, que todos vosotros os quedéis con ganas como nosotros, porque Roberta es nuestro ídolo italiano en el trabajo social, ¿no? Estamos entregados al trabajo que hace, es una gran investigadora, publica cuestiones magníficas y además tiene siempre esa capacidad muy siciliana de acoger a profesores de otros lugares y organizar seminarios maravillosos, ¿no? Estos que nos ha contado, los que no son en italiano, pero para el que los quiera seguir, han tenido miles de inscritos, o sea, ha sido un éxito casi universal, ¿no? Bueno, Roberta, pues muchas gracias y quedamos emplazados para otra conversación. Muy bien. Sí, claro, cuando quieras. Un placer, cuando quieras, un placer. Muchas gracias por la invitación. Chao.